Conéctate con nosotros en todas nuestras plataformas digitales. Síguenos como Embajadores TV en Facebook, YouTube, TikTok, Instagram y activa la campanita para recibir cada notificación. Dale seguir. Sé parte de nuestra comunidad. Comparte este contenido con tus seres queridos. Juntos seguimos expandiendo el mensaje de vida, fe y verdad. Embajadores TV, radio visual, más cerca de ti. Cuando todo falla, cuando no hay salida, hay una línea que nunca está ocupada. El 911 de Cristo. Embajadores Radio Visual. Este segmento es posible gracias a Autocompacto, con más de 20 años de experiencia. Autocompacto, dedicados a la hojalatería y pintura automotriz, cuenta con equipos para alar chasis y realizar estimados computarizados para compañías de seguros. Ubicados en la carretera 115, kilómetro 26.9, en el barrio Tablonal de Aguada. Abierto de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. 787-252-3689. Autocompacto, a disposición de la comunidad con experiencia en el área automotriz. Aguada Pet Shop y Capá Pet Shop en el municipio de Aguada y Moca. Ambos cuentan con una variedad de alimentos para perros de marcas como Diamond, Tasty of the Will, Royal Canin, Proplan y Hills. Además, incluye una sección especializada en peces de agua dulce y salada, con artículos relacionados a su cuidado y mantenimiento. También dispone de aves, junto a alimentos y accesorios relacionados. En el área de reptiles, contamos con opciones de alimentación. Aguada y Capá Pet Shop cuenta con pequeños animales como conejos, guineas, pigs y hamsters. Aguada Pet Shop en la carretera número 2, kilómetro 137.5, barrio Naranjo en Aguada. 787-868-4957. Capá Pet Shop en el municipio de Moca, en la carretera 111, kilómetro 11.5, barrio Capá. 939-372-4178. Aguada Pet Shop y Capá Pet Shop, presentes para el cuidado de las mascotas. Auto Selection, la mejor selección sobre ruedas. En Auto Selection encontrarás pick-up 4x4, 250 y 350 Ford, vanes comerciales tales como Transit, minivanes de 7 pasajeros, SUV de 5 pasajeros de las marcas Jeep, Honda, Hyundai y Toyota, además de vehículos compactos familiares económicos de 4 puertas como Toyota, Nissan, Hyundai y Kia. Contamos con una amplia flota de autos nuevos y usados para diferentes necesidades, ubicados en la carretera número 2, kilómetro 138.9, en Aguada. Para información, 787-868-3086. También puedes encontrarnos en Facebook como Auto Selection, sirviendo a la comunidad siempre. Bonilla Auto Glass and Paint Center, especializados en cristales y pinturas automotriz, cuidando cada detalle con los más altos estándares, dedicados a la cristalería para vehículos americanos, japoneses y europeos. En el área de pintura cuentan con líneas reconocidas como Matrix e Elliott, garantizando acabados profesionales y duraderos para una alta calidad y durabilidad. Carretera 417, kilómetro 2.6, barrio Malpaso en Aguada. 787-241-9711. Bonilla Auto Glass and Paint Center. Precisión, calidad y dedicación define cada proyecto realizado. Pablo Bonilla, a sus órdenes siempre. El Club de Tiro El Naranjal Inc. informa a la comunidad sobre sus facilidades y servicios. Cuenta con cancha de tiro a 10, 25 y 50 metros y 100 yardas. Brindamos cursos de uso y manejo de armas de fuego, defensa personal y tiro práctico, promoviendo la educación y la seguridad. Dentro de sus facilidades también se encuentra armería y accesorios El Naranjal, con una gran variedad de equipos y accesorios en cuanto a armería se refiere. Estamos ubicados en la carretera 411, kilómetro 1.0, Guayabo, sector Bajuras, en Aguada. 787-868-0125.
Feliciano Car Rental and Service cuenta con una amplia flota y variedad de vehículos nuevos y usados. Rentamos minivans de 7 pasajeros, SUV de 5 pasajeros y vehículos compactos familiares de 4 puertas. En las mismas facilidades se encuentra nuestro dealer FC Autolen, la cual cuenta con una amplia flota de autos nuevos y usados importados, localizados en la carretera número 2, kilómetro 121.5 en Aguadilla, con teléfonos 787-891-3636 y 787-891-3535. Feliciano Car Rental and Service y nuestro dealer FC Autolen, sirviendo a la comunidad de siempre. Saludos, embajadores. Síguenos en nuestra plataforma de Facebook y suscríbete a nuestro canal de YouTube. También puedes seguirnos a través de Instagram y TikTok y formar parte de nuestro canal en Roku TV. Dale a compartir a Embajadores TV en todas tus redes sociales. Gracias y paz abundante para todos ustedes. Bendiciones. Desde los estudios Embajadores TV Internacional, edificando y afirmando al pueblo de Dios en la verdad presente del nuevo pacto, un canal que proclama la reconciliación, la gracia y el reino de Dios en Jesucristo. Bienvenidos a Embajadores TV. Desde el fondo de mi corazón te canto, mi alma te engrandece mi Señor, y mi espíritu se goza adorándote, exaltando tu grandeza, dándole honor a tu nombre, soberano Dios de amor. Y a pesar de que mis ojos no te ven, tu presencia yo la siento aquí en mi ser, y el Espíritu Divino de poder me da plena certidumbre de tu amor. Y a pesar... Muy buenos días, mis amados hermanos en Cristo. Les habla el pastor Carlos Estero Jr. y es para mí un gozo, un privilegio poder compartir con ustedes en esta mañana el programa de Un Café con Dios. Quiero agradecer la invitación del pastor Franklin González, director de Embajadores TV, por esta oportunidad, por este privilegio de poder compartir con ustedes todos los miércoles a las 7 de la mañana, de 7 a 8 de la mañana, este tiempo, este espacio para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Para mí es un honor compartir en el primer programa. Y sé que hay muchos de ustedes que día tras día a esta misma hora se están nutriendo de diferentes dones que van pasando por estos micrófonos, por esta imagen, por radio visual 91.1 FM, por Embajadores TV en todas sus plataformas de Facebook,
YouTube y demás. Y es mi intención que a través de mi participación todos los miércoles a las 7 de la mañana, de 7 a 8, la iglesia, los elegidos, los escogidos del Señor, los bendecidos, seamos edificados, consolados y exhortados. Para muchos de ustedes que aún no me conocen, como les dije, mi nombre es Carlos Estero Jr. Crecí en un hogar cristiano donde mis padres me inculcaron el temor a Dios. Comencé a congregarme desde que nací en la iglesia adventista del séptimo día. Me educaron en academias cristianas y conocí bien el antiguo pacto. Conocí bien la palabra, la escritura, y siempre tenía unas tendencias a cantar, a envolverme en la música, y desarrollé, por la gracia del Señor, un don de cántico. Y comencé a cantar, comencé a participar en agrupaciones, en cuartetos, y luego tuve la bendición de poder comenzar a grabar grabaciones musicales, donde el disco comenzó a sonar en muchas emisoras en Puerto Rico, especialmente en el área oeste de Puerto Rico. Yo me crié en San Sebastián, hay muchos de ustedes que ya me conocen, y comencé a viajar por muchas otras congregaciones que no eran adventistas del séptimo día. Ahí Dios comenzó a abrir mi mente. Poco a poco comencé a ver cómo habían otros creyentes también en el cuerpo de Cristo que amaban a Dios, pero que no eran adventistas, sino pentecostales, bautistas, presbiterianos. Corrí por muchas congregaciones, hasta católicos carismáticos, recuerdo que participé en muchas reuniones de ellos. Iglesias avivadas, iglesias más conservadoras, grandes, pequeñas. Comencé a viajar fuera del país y ahí mi mente comenzó a abrirse, comencé a crecer en la palabra, comencé a entender lo que es la vida de fe, la vida del Espíritu, hasta que después de leer libros y ser educado y ser ministrado por grandes hombres de Dios, un día escuché un cassette del ministerio Creciendo en Gracia, que me alumbró los ojos del entendimiento. Para aquel momento ese ministerio estaba muy bien, hablando una palabra muy sana, muy saludable. Y comencé a verme perfecto en Cristo y comencé a verme justificado. Yo nunca sabía que yo estaba justificado ya, perdonado y perfecto en Cristo Jesús. Comencé a crecer en esta palabra, pero poco a poco nos fuimos desviando. No todo ministerio que comienza bien termina bien. Hay que correr la carrera puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El ministerio quitó los ojos de Jesús y lo pusimos en el hombre. Y caímos en una idolatría atroz, donde comenzamos a llamar al hombre Dios. Cuando se comienza a idolatrar al hombre de Dios, cuando se comienza de forma piramidal a sustituir la voz de Dios por la voz del líder, muy peligroso, muy peligroso. Ahí comienza el desvío. Fuimos desviándonos, hasta que por la gracia de Dios, milagrosamente Dios me arrebató, a mí, a mi esposa, nos sacó de ese lugar. Pasé un tiempo de depresión muy fuerte en Orlando, como 1 año y medio en depresión. Imagínense, yo dándole la gloria a un hombre, pensando que un hombre era Dios, y ahora sentirme rechazado por ese hombre. Pero Dios tenía otros planes conmigo que yo no entendía. Y en esa depresión, Dios comenzó a hablar a mi corazón. Tuve que aprender a orar desde cero, porque le estaba orando
y le estaba cantando a un hombre. Ahora tuve que comenzar otra vez a aprender a orar a Dios, a hablar con Dios. Y un día Dios me dijo, aunque tú me fuiste infiel con otro marido, yo nunca te fui infiel. Y ahí comenzó el proceso de restauración en mi vida, de sanidad conmigo y mi esposa. Comenzamos a orar, Dios comenzó a mostrarnos las áreas en las que estábamos errados. Dios usó otros pastores y ministros para traer sanidad y corrección a nuestra vida. Y desde ese tiempo, del 2009, Dios nos dio otra vez, 2010, nos dio la oportunidad, el privilegio de poder ministrar nuevamente. Y hoy día, por la gracia del Señor, pastoreamos en el ministerio Te Exaltamos Dios, una congregación en Miami, Florida. Y en esta mañana es un gozo para mí. Quería hablar un poquito, no mucho, pero un poco de mi testimonio para que entendieran de dónde Dios me sacó. A veces uno no entiende por qué Dios te permite pasar por ciertas etapas en tu vida, pero es necesario aprender, es necesario ser herido, es necesario a veces encontrarte frustrado, sin paz, sin norte, para que busques a Dios, para que valores la dirección de Dios, para que entiendas después de haber pasado por eso, que no puedes quitar tu mirada de Jesucristo. Él es el único. Él fue el que se dio por nosotros. Y a Él es la gloria. Para Él es la alabanza. Para Él es el honor y la exaltación. Y hoy día Dios nos ha permitido ser un instrumento para edificar a otras vidas que están siendo sanadas también como nosotros lo fuimos. Y es un privilegio para mí compartir a través de estos micrófonos, de esta plataforma de Embajadores TV, y con toda humildad llevar esta palabra de gracia, este nuevo pacto que nos ha hecho libres en Cristo Jesús. Y hoy quiero comenzar con una plática con ustedes que van manejando sus vehículos, ¿verdad?, hacia el trabajo, que están preparándose para llevar a sus hijos a la escuela. Están comenzando un día sus faenas. Y yo recibo y espero y creo que esta palabra le va a ser de mucha bendición. Quiero orar antes de comenzar esta administración. Sé que hay muchos que a lo mejor tienen proyectos en este día que tienen que hacer, compromisos, citas, retos. Hay retos en la vida. Y en esta mañana yo quiero invitarte a que le entregues todas tus cargas al Señor. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, de Cristo, porque Él tiene cuidado de nosotros. No importa cuál sea tu necesidad, Dios conoce tu corazón y Él es nuestro gran sumo sacerdote. Tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Y en esta mañana Él, como el buen pastor, como aquel que entregó su vida por la iglesia, aquel que es el mismo ayer, hoy, por los siglos, Él está atento a tu oración. Y quiero orar contigo en esta mañana. Simplemente únete. Si puedes, tienes acceso a escribir, si estás en la oficina, si estás en tu casa y puedes poner la petición, claro, escríbela ahí en el chat de aquí, de esta plataforma de Embajadores TV. Si puedes llamar o enviar un correo, también lo puedes hacer de la misma manera. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador, a Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. En este día nosotros nos acercamos confiadamente al trono de tu gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Me uno con mis hermanos en la fe,
de diferentes lugares de Puerto Rico, de diferentes lugares del área oeste donde alcanza esta emisora Radio Visual 91.1 FM. Lo que nos están sintonizando por Embajadores TV, la plataforma por Facebook Live o por YouTube de diferentes ciudades y países de Centro y Suramérica, Europa. En esta mañana yo pido que los ojos de nuestro entendimiento sean alumbrados. Yo pido espíritu de revelación en el conocimiento de Cristo. Padre, que al abrir mi boca me sea dada palabra con denuedo y hable como deba hablar. Oro por mis hermanos que están en los hogares, los padres, las madres, los esposos, las esposas, las abuelas, que en esta mañana comienzan las faenas de este día. Oro que tu mano, la diestra de tu justicia, aleluya, pueda traer bálsamo, pueda traer ánimo, pueda traer consuelo, solaz, paz. Esa paz que el mundo no puede dar, que solo tú puedes dar. Padre, oro por cada hermano, hermana que tenga una petición especial delante de ti, Padre. Lo que es imposible para el hombre es posible para ti. A lo mejor no han visto soluciones, a lo mejor han visto puertas cerradas, oh Dios, pero tú eres el mismo Dios que abrió el mar rojo y que el pueblo de Israel pudo caminar en seco. Tú eres el mismo que cayó la boca de los leones en el foso de los leones y no le hicieron daño al profeta Daniel. Tú eres el mismo Dios que pudo mantener sin quemaduras a los 3 jóvenes hebreos en el horno de fuego ardiente. Tú no has cambiado, Señor. Tú eres el mismo Dios de ayer, hoy, por los siglos. Y en esta mañana yo te presento a cada familia, cada situación, finanzas. Te presento, Padre, que abras puertas en el nombre poderoso de Jesús. Te presento situaciones de sanidad, Padre. Por tu herida, dice tu palabra, por tu llaga fuimos nosotros curados. Aleluya. Padre, oro por los que están confinados en esta hora y que tienen la oportunidad de escuchar esta voz. Que tu palabra allí los alcance. Que la palabra allí llegue, pues tu palabra no está presa, oh Dios. Declaro que tu palabra no retorna atrás vacía, sino que es prosperada para aquello lo cual se envió. Gracias, Padre. Oro por los pastores en esta ciudad para que puedan hablar tu palabra, que tracen bien la palabra de verdad, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, Padre. Que salgan del esquema religioso y de la trivialidad y de las obras de la carne y entremos en la vida del Espíritu, Padre. Y que podamos enseñar a tu iglesia una palabra de gracia, una palabra que puede darnos herencia y puede sobreedificarnos encima del fundamento que es Jesucristo. Gracias, Padre. Oramos que esta señal en esta mañana llegue lejos y oramos por la directiva de Embajadores TV, de Radio Visual 98.1 FM. Oramos, Padre, que tú proveas las finanzas para que estos medios puedan seguir adelante vociferando tu palabra. Oramos creyéndolo en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Qué lindo. Bueno, quiero compartir este tema. El pecado entró por un hombre y por otro hombre fue quitado. Repetimos, el pecado entró por un hombre y por otro hombre fue quitado. Vamos a comenzar con Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5 y el verso 7. Vamos allá, Romanos capítulo 5, verso 12. Dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el hombre la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Bien, ¿qué hombre fue el que por donde entró el pecado? La Biblia lo dice en su contexto, fue Adán. Aunque Eva fue la que pecó, ¿verdad?
y le dio, indujo o tentó al marido, a Adán, se culpa a Adán como cabeza representante. Fíjate, la primera verdad es que Dios usa cabeza representante. Dice que el pecado entró al mundo por un hombre, no por todos los hombres. No fue que todos pecaron, es que todos fueron constituidos injustos. Dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, mira cómo dice Pablo, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Claro, todos pecaron porque estaban destituidos de la gloria de Dios. Pero esa muerte pasó por un solo pecado, el pecado de un hombre. Fíjate cómo Dios trabaja. Adán era la cabeza representante de la humanidad. Y por el pecado de Adán, todos los que vinieron después de Adán nacieron en pecado. Es como si usted tomara un papel, una hoja. Aquí yo tengo un escrito con varios versos. Si yo lo pongo en la fotocopiadora, puedo hacer 20, 25, 100, 200 copias y salen idénticas al original. Pues así lo mismo, cuando Adán pecó, dice que el pecado pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El pecado de Adán pasó a todos los hombres. ¿Qué significa eso? Mi amado hermano y hermana, que todos los que nacieron después de Adán nacieron en pecado. Fíjate, por eso fue que David dijo, en pecado me concibió mi madre. Todos estamos hablando de Moisés. Moisés nació en pecado. Aunque Moisés vio las espaldas de Dios, vio la gloria de Dios, Moisés nació en pecado. Estaba destituido de la gloria de Dios. Dios tuvo que meterlo en la hendedura de una piedra, de una peña, representante de Cristo, para que las espaldas de Dios pudiera pasar frente a él. Abraham, todos los profetas, todos estaban en pecado. Por eso es que el Espíritu Santo, cuando venía sobre los profetas, cuando venía sobre David, y David danzaba, y David profetizaba, y David cantaba, y David escribía, el Espíritu Santo no podía permanecer de manera permanente en ellos. Por eso es que David decía, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque el Señor lo quitaba. Venía sobre ellos, ejecutaban la misión, la palabra profética que Dios quería, y luego el Espíritu Santo se iba porque estaban en pecado. Por eso tenían que estar constantemente ofreciendo sacrificios tarde y mañana, porque el pecado todavía estaba en pie. Esa verdad de que el pecado que entró al mundo por un hombre, Adán, pasó, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, eso fue real. Todos los hombres nacieron en pecado. Todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Por eso es que Dios venía juicio sobre ellos, venía destrucción sobre ellos, porque Dios no estaba satisfecho con eso. Pero eso era parte del plan de Dios. Fíjate cómo dice Romanos capítulo 5 y el verso 14, ahí mismo, dos versículos más adelante. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Fíjate, aún aquellos que no pecaron de la manera que Adán pecó, la muerte reinó también en ellos. Y dice, el cual es figura del que había de venir. Adán era figura del que había de venir. Ya aquí el apóstol Pablo está haciendo una similitud entre Adán, por donde entró el pecado al mundo, por un hombre Adán, dice que era figura del que había de venir. Ya está hablando de otro, de un segundo Adán,
que iba a hacer una labor distinta. Y si vamos al capítulo 5, ahí mismo el próximo verso, el verso 15, ya el apóstol Pablo comienza a traer revelación. Yo recuerdo la primera vez que yo leí esto, que lo entendí, fue en un avión como a 35,000 pies de altura leyendo. Y hermano, era llorando y llorando y llorando porque había comprendido la imputación de la justicia de Cristo. Miren cómo dice Romanos 5:15 en adelante. Pero el don no fue como la transgresión, porque si la transgresión de aquel uno, del de Adán, la transgresión de Adán, murieron los muchos, mira cómo dice, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Aleluya. Aquí ya el apóstol Pablo comienza a ponerle nombre a ese tipo y figura que habría de venir. Adán representaba el pecado y la muerte. Fue por donde entró el pecado y la muerte. Pero apareció Jesucristo, otro hombre. Hello. Y dice que abundaron mucho más para los que Adán mató. Para los muchos, la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y dice el verso 16, y con el don del que trajo Jesucristo, no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Hermano, yo quiero que entendamos esta ley de imputación. Dios trabaja con cabezas representantes. Ponga mucha atención. Adán fue el hombre por donde entró el pecado al mundo, y por el pecado de Adán la muerte pasó. Todos los que nacieron después de Adán nacieron bajo pecado. Nacieron muertos espiritualmente, destituidos de la gloria de Dios. Pero hay buenas noticias. Vino un segundo Adán. Entonces, al venir un segundo Adán, ese segundo Adán, que es Jesucristo, vino a traer justificación a aquellos que Adán mató. Mira cómo dice en el verso 17. Pues si por la transgresión de uno, de Adán, reinó la muerte, mucho más, diga mucho más, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Hermano, Dios es justo. ¿Por qué? Porque si la causa de tu muerte fue por un hombre, la causa de tu justificación tiene que haber sido por otro hombre. Repito, Dios es justo. Si Dios trabaja con cabezas representantes y por el pecado de Adán todos los que nacieron muertos en pecado y destituidos de la gloria de Dios y nacieron en pecado, pues es justo que todos los que nazcan después de Cristo, los que reciben la abundancia del don de su gracia, nazcan justificados, sean justificados en Cristo. Es justo de la misma manera. Fíjate cómo dice el verso 18. Así que, como por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera. No puede cambiar la manera. ¿Cuál es la manera? La manera de la cabeza representante. Esto es por imputación. Usted no fue destituido de la gloria de Dios por pecar y por los muchos pecados. No, fue por el pecado de uno. El hombre fue destituido de la gloria de Dios. Los muchos, dice ahí. Los hombres fueron destituidos de la gloria de Dios, no por sus pecados, por el pecado de uno. Bastó un solo pecado y todos fueron destituidos de la gloria de Dios. ¿Tú sabías eso? Ay, pastor, yo pensé que por mis pecados, por mis desobediencias, fue que yo fui destituido de la gloria de Dios. No,
fue por el pecado de uno. Con uno solo era suficiente y Dios destituyó todos los que nacieron después de Adán, incluyendo profetas, maestros, caudillos, todos destituidos de la gloria de Dios. Pues de la misma manera, diga conmigo, de la misma manera, no puedes cambiar la manera. Si la condenación vino de una manera, la justificación viene de la misma manera. De la misma manera, por uno solo, no por tus obras, ni por tus ayunos, ni porque te portaste bien, ni porque no te pintaste el pelo, ni porque no estás viendo televisión. No son por tus obras, por la justicia de uno. Los muchos serán constituidos justos. Aleluya. Esto no es por esfuerzo humano. Esto no depende de tus obras, así como no dependió de tu obediencia. Así como en el Antiguo Testamento, por más que tú hicieras esfuerzos, no podías ser justificado. Pues en este pacto igual. De la misma manera, es por la justicia de uno. Nadie quedaba justificado. Es más, por eso la Biblia dice en Hebreos, capítulo 11, hablando de los héroes de la fe, habla de Abraham, de Noé, de Abel, de José, de Jacob. Hay un sinnúmero, hasta de Rahab habla ahí. Pero después dice, ellos no alcanzaron lo prometido, pero ellos no fueron perfeccionados aparte de nosotros y tuvieron que esperar la promesa. Ahora en Cristo, ellos fueron perfeccionados y los que vinieron después también fuimos perfeccionados con una sola ofrenda. ¡Gloria a Dios! Diga conmigo, yo fui perfeccionado, yo fui justificado, yo fui salvo por una sola ofrenda. Hermano, ¿tú sabes lo que merece eso? Que tú le rindas honor y gloria a aquel que se entregó por ti. No es por tus obras, no es por tus ayunos ni por tus vigilias. No es por lo que tú comes o dejas de comer o toques o no toques. No es por lo que tú te pongas o te quitas o te maquillaste o no te maquillaste o por las obras buenas que hagas. Las obras son buenas. Ayudar al pobre, visitar al encarcelado, eso es muy bueno. Continúa haciéndolo. Pero usted no es justificado para salvación por esas obras, solo por la justicia de uno solo. Mira cómo dice el verso 19 de Romanos 5. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, ese hombre fue Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también, diga conmigo, así también. ¿Qué significa así también? De la misma manera. Así también, de la manera que se destituyeron los pecadores por la desobediencia de un hombre, pues así también por la obediencia de uno, de Cristo, los muchos serán constituidos justos. Aleluya. Eso merece una alabanza al Señor. Eso merece que tú estés eternamente agradecido. ¿Usted sabe lo que significa constituido justo? Hermano, constituido viene de la palabra constitución. Es un decreto legal donde nadie puede cambiar esa justificación porque fue una constitución. Eso no lo puede cambiar nadie. No hay hombre que cambie eso. Ni usted mismo puede cambiarlo. Usted y yo, los hijos de Dios, fuimos constituidos justos en Cristo. Te dirá, pastor, esto es muy bueno para creerlo. Créelo, porque esto no se recibe con la mente humana. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque para él son locura, porque se han de discernir espiritualmente. Pero si en tu corazón tú eres humilde y el Espíritu Santo, tú estás sellado con el Espíritu Santo de la promesa, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aleluya, qué lindo. Mira cómo dice primera carta a los Corintios, capítulo 15 y el verso 22. Porque así como en Adán todos mueren,
también en Cristo todos serán vivificados. Ahí están los dos Adanes. El primer hombre terrenal, el segundo hombre celestial. Tú sabes que hay gente y hay pastores que piensan que la justificación en Cristo viene por obras, viene por portarse bien. Yo vengo de una formación donde se decía, no, somos salvos por gracia, pero para mantener la salvación había que guardar la ley. Eso es una mentira. Después de tú ser salvo por gracia, tú no puedes mantener la salvación con obras de la ley. Es por fe para que sea por gracia. La gracia continúa. Somos salvos de la misma manera. Mantenemos la salvación, más bien, de la misma manera en que fuimos salvos. Es por fe y para fe, dijo el apóstol Pablo. Por fe y para fe. No es por fe y para obras. Ahora que usted está salvo, tiene que mantenerlo con obras. No, 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 no. Usted no hizo nada para ser destituido. Usted no hizo nada para ser constituido justo. Y usted no puede hacer nada para mantenerse salvo. Es simplemente los que reciben la abundancia de su gracia. Creerlo. Eso es todo. Tú lo crees y lo vives. Porque es una verdad que no depende de ti, no depende de tus obras, no depende de lo bueno que tú eres, ni de tu reputación, ni del apellido que tú tienes. No, depende de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Qué linda verdad. Ahora, desde el Antiguo Testamento, ese pecado que entró por Adán y pasó a todos los hombres, ya desde el Antiguo Testamento se venía profetizando que ese pecado iba a ser quitado de la tierra. ¿Sabías tú? Vamos a leerlo allá en Zacarías capítulo 3 y el verso 9. Dice, porque he aquí, Zacarías 3:9, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué. Sobre esta única piedra hay 7 ojos. Y he aquí yo grabaré su escultura, dice el Señor de los ejércitos. Y quitaré, oye, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Oh my God, qué tremendo. Mire esa profecía. Quitaré el pecado de la tierra en un día. Zacarías 3:9. Es justo. Si en un día entró, Dios dice, en un día lo voy a quitar. La pregunta es, ¿cuándo lo quitó? ¿Dónde lo quitó? ¿Cuándo sucedió? ¿Cuándo se cumple esa profecía de Zacarías que dice que en un solo día iba a quitar el pecado de la tierra? Sencillo. Juan capítulo 1, verso 29. Juan el Bautista estaba bautizando. ¿Recuerdan? Juan era primo de Jesús. Juan era hijo de Elizabeth. Elizabeth era prima de María. Y dice la Biblia, se profetizó, el ángel le dijo a su padre Zacarías que Juan el Bautista sería lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y cuando María vino a visitar a Elizabeth y la saludó y le dijo, bendita. Dice que al escuchar la salutación, dice que la criatura en su vientre, la criatura en el vientre de Elizabeth, que era Juan el Bautista, ya ella tenía varios meses de embarazo, dice que la criatura saltó de alegría en su vientre. ¿Por qué? Porque estaba lleno, ahí se cumple, estaba lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre. Entonces, cuando Juan el Bautista estaba bautizando en su ministerio, porque eso era el ministerio de Juan el Bautista, bautizar en agua. Él decía, yo bautizo en agua, pero viene uno detrás de mí que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Y un día cuando él estaba bautizando, levantó la vista y dijo allá en Juan 1:29, y al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. Aleluya, gloria a Dios. Hermano, esa expresión no se había escuchado solo en la boca del profeta Zacarías. Y quitaré el pecado de la tierra en un solo día. Había que estar constantemente ofreciendo sacrificios, porque estos sacrificios nunca podían quitar el pecado del medio. Nunca. Constantemente, de mañana y tarde, sacrificio de mañana, sacrificio de tarde. Había que estar ofreciendo. Y todos los años, el día de la expiación, corderos, cabritos, palomas, aves, todo tipo de animal. Porque el pecado continuaba todos los días. El pecado estaba en pie. Por más que ellos se portaran bien, el pecado estaba en pie. Es más, la Biblia menciona a Job, el justo Lot, el justo Zacarías, hombres justos. Ellos estaban en pecado por causa del pecado de Adán. Pero cuando viene Jesús, Juan el Bautista lo ve y dijo una expresión que a veces lo hemos dicho en muchas de nuestras predicaciones, pero en verdad no se ha entendido la profundidad de esa expresión. Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios. Ya no un cordero sin mancha, blanco, que estaban ellos criando para luego sacrificarlos para perdón de pecados. No, he aquí el Cordero de Dios. Este fue el que Dios envió. Aleluya, sin mancha, sin arruga. He aquí el Cordero de Dios, oye, que quita, no solo que perdona el pecado, quita el pecado del mundo. Oh my God. En ese momento, esas palabras de Juan se enredan, se unen a las palabras proféticas del profeta Zacarías, donde dice: y en un día quitaré el pecado de la tierra. Juan el Bautista lo confirma. Aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La pregunta es: ¿cuándo lo quitó? Porque Juan el Bautista lo anunció. Aquí está el que quita el pecado. Pero Jesús no lo quitó en ese momento. Jesús vivió bajo la ley. Jesús vivió bajo las fiestas judaicas. Jesús vino a cumplir. Él no vino a abrogar, él vino a cumplir la ley. Porque él era un judío que vino bajo la ley. ¿Cuándo es que se cumple esa profecía de que en un día quitaré el pecado de la tierra? ¿Cuándo es que se cumple la profecía de que he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? En la crucifixión, en la muerte y resurrección de Cristo. Lo dice el libro de Hebreos capítulo 9 y el verso 26. Miren qué lindo. Hebreos capítulo 9, verso 26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio. Recuerdan que el Cordero había que estar constantemente sacrificándolo porque el pecado seguía en pie. Pero ahora, diferente. Ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, oye, para quitar de en medio el pecado. Aleluya. Ese Cordero que Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Cristo muere y dice: consumado es. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan esa expresión de Cristo? Consumado es. Y expiró. Ahí se cumple la consumación de los siglos. Aleluya. Ahí el diablo fue destruido. El pecado fue quitado. Ahí la ley fue abolida. Las ordenanzas, todo lo que era contrario en contra de nosotros. Ahí él llevó cautiva la cautividad. Gloria a Dios. Le dio muerte a la muerte. Dice en el verso 26: en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre. ¿Por qué? ¿Por qué la Biblia especifica que
Cordero de Dios se presentó una vez, porque los corderos en el Antiguo Testamento había que estar constantemente presentándolo. Tarde y mañana. Pero una sola vez, por el sacrificio de sí mismo, oiga, para quitar de en medio el pecado. La pregunta es, ¿lo quitó? ¿Quitó Cristo el pecado de en medio? Sí. El profeta Zacarías dijo, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Juan el Bautista lo confirmó. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego el Espíritu Santo lo confirma en Hebreos 9:26. Y quitaré, dice que se ofreció a sí mismo para quitar de en medio el pecado. Ya no hay pecado entre tú y Dios. ¿Sabías eso? Por eso fue que Él se reconcilió contigo. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Ya Él hizo la paz, ya se unió a tu espíritu, dice primera carta de los Corintios 6:17. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Tú y yo somos perfectos en Cristo, no por tus obras, sino por la justicia de uno, por el sacrificio de uno, por la sangre de uno, por la ofrenda de Él mismo que se entregó por nosotros. Dios no aceptaba ninguna otra ofrenda, sino la de Jesucristo. Y en esa voluntad fuimos santificados para siempre. Cristo quitó del medio el pecado. Ahora, la pregunta es, ¿qué hizo con el pecado? ¿Dónde está el pecado? Porque ya el pecado no te separa, no te puede separar de Dios eternamente como lo hizo en Adán. De la única manera que el pecado te puede separar eternamente y volverte a condenación eterna es que Cristo muera. Pero Cristo resucitó según una vida indestructible. ¡Aleluya! Cristo resucitó según una vida indestructible. Nadie puede destruir. Es una vida indestructible. Nadie puede destruir a Dios, a Cristo. Ahora, Él quitó del medio el pecado. Pero ¿qué hizo con el pecado? Lo quitó. ¿Y dónde está? Esto es otra verdad que tenemos y estamos llegando ya al final. Dice Romanos capítulo 8, verso 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, oiga, condenó al pecado en la carne. ¿Qué hizo Cristo? Quitó del medio el pecado y lo condenó en la carne. Lo encerró en esta carne. Ya el pecado, oye, que está en tu carne condenado, no puede invalidar lo que Cristo hizo en tu espíritu. Con una sola ofrenda, Cristo te hizo perfecto para siempre. Hermano, usted y yo no somos perfectos en carne porque aquí Él condenó el pecado, aquí está la ley del pecado. Donde usted y yo hemos sido constituidos, aleluya, justos, es en el hombre interior. Ahí es que somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Eso nadie lo puede destruir. Pero la ley del pecado, el pecado lo condenó en la carne. Y ahora hay un llamado del apóstol Pablo, Romanos capítulo 6, verso 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No deje que reine el pecado en tu cuerpo mortal. ¿Por qué, pastor? ¿Porque pierdo la justificación que Cristo me dio en la cruz? No. Pero puedes perder tu comunión con Dios. Puedes perder tu matrimonio. Puedes perder tu ministerio. Puedes perder la limpia conciencia. Puedes perder la salud. Puedes perder las finanzas por andar en desobediencia. Hay un llamado, mi hermano y mi hermana que me escuchas en esta hora. Hay un llamado a creerle a Dios. Una sola ofrenda bastó. Un pecado, el pecado de Adán, bastó para destituir a toda la humanidad. Pues una sola ofrenda bastó para constituir a los hijos de Dios justos. Usted y yo somos justos. Diga conmigo, Cristo
me hizo justo. Aleluya. No es por tus obras, no es por lo que tú has hecho, no es por lo que tú te has portado bien, no es por lo que tú has cumplido, no es porque tienes el mismo matrimonio, no es porque tu crédito está limpio, no es porque nunca te han dado un ticket ni nunca has estado preso. Es por la justicia de uno que Cristo, siendo rico, aleluya, se despojó de su gloria y tomando forma de siervo se hizo siervo y se humilló hasta lo último, siendo inocente. Él hizo un trueque. Él cambió su inocencia por tu condenación. Él tomó tu pecado y Él nos dio su justicia. Hermano, usted y yo hemos sido justificados en Cristo Jesús de una vez y para siempre. Ahora, tienes que tratar con el cuerpo de pecado. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Hacer morir, dice Pablo, lo terrenal en vosotros. Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No uses la libertad que Cristo te dio para ocasión de la carne. Hay un llamado, hay un consejo paulino muy claro en esto. Después de ser salvo, camina en obediencia, no para mantener la salvación. Usted no puede ni mantener las llaves en tus manos. A veces se nos pierde la llave. Cristo es fiel para guardar nuestro depósito hasta aquel día. Pero el llamado nuestro es a caminar en ese temor reverente, dándole gracias a Dios, sometiendo la carne, sometiendo las pasiones desordenadas, sometiendo el viejo hombre que está viciado, para que en todo Jesucristo sea glorificado. Yo recibo que en este día esta palabra haya hecho cabida en tu corazón. A lo mejor tú dices, pero pastor, esto es demasiado, it's too good to be true, como dice el americano, es muy bueno para ser cierto. Es que la salvación no tiene que ver por tus obras, no tiene que ver con tus obras. La salvación tuvo que ver con la obra de Cristo en la cruz. El pecado que entró por un hombre destituyó al hombre de la gloria de Dios, pero por otro hombre el pecado fue quitado y hoy tenemos acceso libre a Cristo. ¿Cuántos dan gracias a Dios en esta mañana, en este día? Yo recibo que los ojos de tu entendimiento son alumbrados y que esta palabra tú la puedas compartir con alguien más y que tú comiences el día diciendo, Señor, gracias porque tu sacrificio me ha hecho justo, me ha constituido justo para siempre. Te declaro bendecido, te declaro justificado, te declaro completo en Cristo Jesús. Y recuerde que todos los miércoles a esta misma hora, de 7 a 8 de la mañana, por aquí, por Embajadores TV, por Radio Visual 91.1 FM, todos los miércoles a esta misma hora estaré con usted ministrando la palabra. Bendecido con toda bendición. Hasta la próxima. Saludos, embajadores. Si el Padre Eterno ha puesto en su corazón colaborarnos con una ofrenda de generosidad, puedes hacerlo a través de nuestra plataforma móvil Cel 939-775-3407. Dice 2 Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Gracias por tu generosidad y por colaborar en la obra del reino. Bendiciones. Este canal no se hace responsable por los comentarios emitidos, opiniones, interpretaciones doctrinales o posturas escatológicas expresadas en programas anteriores. El contenido presentado en dichos programas es responsabilidad exclusiva de sus respectivos expositores.
Conéctate con nosotros en todas nuestras plataformas digitales. Síguenos como Embajadores TV en Facebook, YouTube, TikTok, Instagram y activa la campanita para recibir cada notificación. Dale seguir. Sé parte de nuestra comunidad. Comparte este contenido con tus seres queridos. Juntos seguimos expandiendo el mensaje de vida, fe y verdad. Embajadores TV, radio visual, más cerca de ti. Cuando todo falla, cuando no hay salida, hay una línea que nunca está ocupada. El 911 de Cristo. Embajadores Radio Visual.